Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, se nombra al principio. Fue escrito por Juan, lo que podría referirse al discípulo amado que escribió el Evangelio y las cartas de Juan, o podría ser un Juan diferente, un judío mesiánico que viajaba enseñando en la iglesia primitiva. Sea el Juan que fuera, deja claro en el párrafo introductorio qué clase de libro ha escrito. Primero que nada, lo llama una revelación o apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis y se refiere a un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente pueda ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Y Juan dice que este Apocalipsis es una profecía, lo que significa que es una palabra procedente de Dios para el pueblo de Dios, hablada a través de un profeta, usualmente para advertirles o para consolarles en un tiempo de crisis. Al llamar a este libro una profecía, Juan está diciendo que se levanta en la tradición de los profetas bíblicos y está trayendo su mensaje a una culminación. Esta profecía apocalíptica fue enviada a personas reales a quienes Juan conocía. El libro empieza y concluye con una carta circular que fue enviada a 7 iglesias en la antigua provincia romana de Asia. Ahora, el 7 es un número lleno de significado para Juan. Es un símbolo de plenitud basado en los 7 días del ciclo del Sabbat en el Antiguo Testamento. Y Juan ha entretejido el número 7 en cada parte de este libro. Ahora, con esta introducción, Juan nos ha dado una guía clara acerca de cómo quiere que entendamos este libro. La apocalíptica judía se comunica a través de imágenes simbólicas y números. No es un código secreto que predice la fecha del fin del mundo. Más bien, Juan está usando constantemente estos símbolos extraídos del Antiguo Testamento y espera que sus lectores vayan y descubran lo que significan estos símbolos al buscar los textos a los que están aludiendo. Además, el hecho de que es una carta significa que Juan en realidad está abordando la situación de estas iglesias del primer siglo. Así que, aunque este libro tiene mucho que decir a los cristianos de generaciones posteriores, el mensaje de este libro debe primero ser anclado en el contexto histórico del tiempo, lugar y audiencia de Juan, lo cual nos lleva a la primera sección del libro, el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos y vio una visión de Jesús resucitado y exaltado como el Rey del mundo y quien estaba de pie entre 7 candeleros. Y se le dice a Juan que este es un símbolo de las 7 iglesias en Asia Menor, el cual ha sido adaptado del libro del profeta Zacarías. Jesús empieza a abordar los problemas específicos que cada iglesia enfrenta. Algunas eran apáticas por su prosperidad y su influencia. Otras estaban moralmente corrompidas. Sus miembros todavía estaban comiendo comidas provenientes de rituales paganos y teniendo sexo casual en los templos paganos. Pero en otras de las iglesias, sus miembros permanecieron fieles a Jesús y estaban sufriendo acoso y hasta persecución violenta. Y Jesús advierte que las cosas se van a poner peores. Una tribulación que viene sobre las iglesias y las obligará a elegir entre la transigencia o la fidelidad. Para el tiempo de Juan, el asesinato de cristianos por parte del emperador romano Nerón ya había pasado y probablemente estaba en marcha la persecución por parte del emperador Domiciano. Así que la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Jesús les llama a la fidelidad para que ellos puedan vencer o literalmente conquistar. Y Jesús promete una recompensa para todos los que se mantengan fieles en esas iglesias. Cada recompensa se extrae directamente de la visión final del libro sobre el matrimonio del cielo y la tierra. Así que esta sección inicial establece la tensión principal de la narrativa que guiará el desarrollo de la historia en este libro. ¿Permanecerá el pueblo de Jesús? ¿Heredarán el nuevo mundo que Dios tiene preparado? ¿Y por qué la fidelidad a Jesús se describe como una conquista? El resto del libro es la respuesta de Juan a estas preguntas. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? ¿Listos para el mensaje de esta noche?
¿Están listos? ¿Trajeron dónde apuntar? O a menos que tengan memoria fotográfica, ¿ok? Hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos, pero comenzamos porque hay mucho que decir y ya saben que yo a veces me tardo más. Entonces voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Quiero platicarles algo, familia. Pongan atención. Imaginen por un momento, familia, a un boxeador. ¿Cuánto les gusta el box? A mí me gusta el box, me emociona, me gusta. Y imaginen por un momento un boxeador de élite, así de top, de esos ganadores, que está preparándose para la pelea del campeonato mundial, ¿ok? Ha dedicado los últimos 6 meses de su vida exclusivamente a eso. Se levantó a las 4 de la mañana todos los días para correr y siguió una dieta estricta, levantó pesas y pasó cientos de horas en el cuadrilátero perfeccionando su técnica. Está en la mejor forma de su vida, física, mentalmente. Lo que decimos es una máquina. Ese boxeador es tal y rico. Rocky se queda chiquito, ¿ok? Entonces llega la noche de la pelea. Okay. Llega la noche de la pelea, suena la campana, ding, ding, y los primeros asaltos son brutales. Es una pelea feroz y está increíble esa pelea. El oponente lanza golpes durísimos, ¿no? Lanza muchos golpes, pero nuestro boxeador los resiste todos. Demuestra que es fuerte, demuestra que tiene resistencia y que tiene coraje. Pero entonces, ahí viene el pero entonces, en medio de un asalto ocurre algo inesperado. Quizá a lo mejor escuchó el grito de algún familiar en el público, o quizá pensó que ya tenía la pelea ganada y se confió, o simplemente se distrajo por una fracción de segundo y en ese momento de distracción cometió un error fatal. ¿Cuál creen que sea, familia? Bajó la guardia. La guardia en el box está aquí lista para proteger el rostro, las partes suaves, ¿no? Las zonas blandas del cuerpo. Y por alguna razón bajó la guardia boxeador. No fue un asalto completo de debilidad, es decir, no fue como que lo venció totalmente, fue solamente un instante. Di conmigo, un instante. Te voy a dar la oportunidad otra vez, instante. Pero su oponente vio la apertura y aprovechó esa pequeña oportunidad y ¡pum! Conecta un gancho fulminante directo a la mandíbula de ese boxeador. El campeón, el que había entrenado tan duro y resistido los golpes más fuertes, cae fulminado en la lona. ¿Por qué perdió la pelea, familia? No perdió porque no tenía fuerza. No perdió porque le faltaba convicción o le faltara entrenamiento. Perdió simplemente en medio de la batalla, se distrajo y bajó la guardia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso comencé con esta ilustración. ¿Qué pasa cuando bajamos la guardia? ¿Qué pasa cuando nos confiamos o cuando nos distraemos y de repente viene ¡pum! Ese golpe que nos desarma? Vamos a continuar en esta noche con la siguiente de las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis, la cual es la iglesia de Pérgamo. Siguiente slide. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que baja la guardia. Hoy, familia, nuestro viaje nos lleva a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna. Siguiente slide, por favor. A la ciudad de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era como ese boxeador. Así era esa iglesia. Habían resistido, familia, los golpes más duros de la persecución frontal y no habían caído. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo era fuerte, pero de repente, escucha esto, de repente comenzaron a distraerse con la cultura que los rodeaba. Comenzaron a distraerse con la cultura que los rodeaba. Se acomodaron. Se empezaron a sentir cómodos con lo que sucedía con la cultura alrededor. Y cedieron un poquito y bajaron la guardia. Y a esto se le llama transigencia moral o compromiso con el mundo. Y de eso vamos a hablar esta noche. Al igual
¿Se acuerdan ustedes que hicimos con Esmirna? La iglesia de Esmirna, que fue la iglesia perseguida. Vamos a examinar esta carta usando 3 lentes distintos. Quiero que veas el mapa ahí. Ya llevamos la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas en la iglesia de Éfeso? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eran muy buenos en la doctrina, pero se olvidaron del buen amor. Esmirna, la iglesia perseguida, ¿te acuerdas? Y hoy vamos con la iglesia de Pérgamo. Siguiente slide. Entonces, 3 cosas vamos a estudiar en este pasaje de esta carta hacia Pérgamo. Número 1, el lente histórico. ¿Qué significó para esa gente en ese momento? Número 2, el lente de la iglesia. ¿Qué significa este texto que vamos a leer para la iglesia en general? Y el lente número 3, y más importante de todos, es el lente personal. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a mi persona? No a mi vecino, no a la iglesia. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios a ti y a mí? ¿Me va siguiendo? Pero antes de ponernos esos lentes, escuchemos la voz de Jesús. Acompáñame, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 16. Y dice, síguelo con tu vista. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras, esta palabra es muy importante, familia. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? Arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. De lo contrario, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y el verso 17 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre que solo conoce quien la recibe. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta noche y por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú inundes con tu espíritu este lugar para que podamos escuchar, mirar, entender y sentir, ser transformados por tu presencia. Somos bendecidos por estudiarlo, también somos bendecidos por ponerlo en práctica. Te pedimos en el nombre de Jesús que abra nuestros corazones. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Primer lente, ¿qué significó para ellos? Vamos a ponernos estos primeros lentes de qué significó para ellos. Vamos a viajar al primer siglo, Pérgamo. Pérgamo no era una ciudad cualquiera, era la capital política de la provincia romana de Asia. Así como Esmirna, decíamos que era una ciudad muy grande. ¿Te acuerdas de la corona de Esmirna? Que eran edificios increíbles que estaban en esa colina. Aquí en el caso de Pérgamo era una ciudad majestuosa, construido también sobre una colina, y era famosa también por tener una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo y por ser el centro de adoración de muchos dioses. Había algo muy particular de Pérgamo. Jesús comienza diciendo estos versos algo fascinante. Dice así: sé, que siguiente slide, sé dónde vives. ¿Ok? Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono.
vamos a dividir esta frase en dos. La primera parte dice, sé dónde vives. El Señor sabe tu situación, familia. El Señor sabe por lo que estás pasando. No hay nada oculto a Él, ¿ok? Y dice acá, allí donde Satanás tiene su trono. Y está fuerte esta frase. Y vamos a ver por qué dice esto el Señor. ¿Por qué lo llama el trono de Satanás ahí en la ciudad de Pérgamo? Por dos razones principales para aquellos que están tomando nota. Primero, Pérgamo era el centro de culto al emperador romano. Fue la primera ciudad, escucha esto, fue la primera ciudad en construir un templo dedicado a César Augusto. Y para ser un buen ciudadano, esto lo vimos también la semana pasada con la iglesia de Esmirna, tenías que quemar incienso y declarar con tu boca, César es el Señor. ¿Te acuerdas? Si decías César es el Señor, con eso ya podías comprar, podías tener tus negocios y podías tener vida. Segundo, en la cima de la colina de la ciudad había un altar gigante e imponente dedicado a Zeus, que literalmente tenía forma de un trono, y además estaba el templo de Asclepio, ¿no? El dios de la sanidad. Vamos a ver el siguiente slide. Asclepio, el dios de la sanidad, cuyo símbolo, pon atención, era una serpiente, ¿ok? El símbolo de este dios de la sanidad era una serpiente. Para un cristiano, caminar por Pérgamo era como caminar por el cuartel general de la idolatría. Había idolatría por todos lados. Y aquí en esta imagen, familia, pon atención. En Pérgamo encontramos el templo de Asclepio. ¿Y por qué es interesante? Porque Asclepio, te decía, era el dios griego de la medicina. Y mira el símbolo, mira el símbolo. El símbolo de Asclepio era una serpiente enroscada en una vara. ¿Ok? Ese es el símbolo de Asclepio. Y es el mismo símbolo que hoy en día utilizan las farmacias y las organizaciones médicas. Hoy en día. ¿Ok? Y es una serpiente enredada en una vara. Era este dios Asclepio, era la esperanza de Pérgamo, de sus ciudadanos. Era quien finalmente, según ellos, tomaría la decisión entre la vida y la muerte. Así de fuerte era esta adoración a este dios falso, Asclepio. Y así es Satanás, familia. Es un vil imitador. Di conmigo, es un imitador. Es un mentiroso, porque siempre está tratando de torcer la verdad de Dios. Y no vayas para allá, pero en el libro de Números, capítulo 21, apúntalo por favor, Números capítulo 21, el pueblo de Israel peca contra Dios. Y Dios envía serpientes ardientes. Envía serpientes que mordían a los israelitas y les provocaba enfermedades, ¿ok? Como un castigo, como un juicio. Y mira, cuando el pueblo se arrepiente después de haber recibido estas mordeduras de serpientes, Dios le da a Moisés una instrucción muy extraña. Mira lo que dice, no vayas, solo escúchalo, apúntalo, está en Números capítulo 21. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y a cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente, vivirá. Qué extraño, ¿no? Qué extraño es eso. Dios pidiéndole a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara, ¿no? Y si tú estabas enfermo en el pueblo de Israel y mirabas a esa serpiente de bronce en ese pedazo de madera, eras sano. ¿Ok? Familia, está muy extraño, pero aquí está lo interesante. ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda esta escena, familia? A Jesús en la cruz, en un madero. ¿Ok? Mira, Jesús mismo hace la conexión directa. Aquí sí lo vamos a leer. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y dice así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado
el Hijo del Hombre, para que todo el que cree que en Él tenga vida eterna. Esa es la verdadera vida eterna. Es la verdadera vida eterna, no un Dios falso en el que ponían sus esperanzas. ¿Me va siguiendo? Cristo en la cruz Él mismo se hizo maldición. Él mismo se hizo pecado por nosotros. Tomó la forma de nuestro pecado para que cuando lo miráramos con fe, recibiéramos su sanidad y su vida eterna. Cristo, familia, es el verdadero sanador de Pérgamo. Es el verdadero sanador y salvador de Pérgamo. ¿Te das cuenta por qué se dice que ahí moraba Satanás? Porque quería quitarle la gloria que solamente pertenece a Dios, como sanador, como Dios y como salvador. Y Jesús elogia a la iglesia de Pérgamo porque dice: sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, nombre muy interesante, lo vamos a estudiar hoy, ni siquiera en los días de que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad. Nuevamente dice: donde vive Satanás. Está fuerte esto, familia. Pérgamo era un lugar peligroso, familia. La iglesia de Pérgamo vio cómo asaban vivo a su pastor. ¿Te imaginas? ¿Quieren ver al pastor de Silai ahí asado? Pues eso le pasó a la gente de Pérgamo. Le pasó a la gente. La iglesia de Pérgamo vio a su pastor quemado vivo en un toro de bronce por negarse a quemar un puñado de incienso. Miren esta imagen. Miren esta imagen. Esta imagen de este toro de bronce, lo que hacían a este Antipas, lo metieron en este toro de bronce, tenía una puerta arriba, lo metían, ponían fuego, cerraban, ponían fuego y tenía solamente 2 orificios por la nariz. Y poco a poco el cuerpo de Antipas fue cocinado. Y aparte, esto es malévolo, familia, de verdad, esto es malévolo. En la parte de la nariz le ponían algo que como olla de presión, cuando salía el aire, se escuchaba como un bramido de ese toro, porque era entre los gritos de Antipas y entre el calor que se generaba. Esto está fuerte. Eso le pasó al pastor de la iglesia de Pérgamo. Y dice ahí: no renegaste de tu fe, ni siquiera en los días que tuviste esto. Le dijeron a la gente de Pérgamo: mi testigo fiel que sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Es decir, la iglesia no se acobardó. La iglesia de Pérgamo no se acobardó al ver estas atrocidades. ¿Ok? Jesús dice: no negaron su fe bajo esta amenaza de muerte. Pero aquí está la tragedia, familia, y aquí va lo triste de esta historia. El diablo no pudo destruir a la iglesia de Pérgamo con el fuego aterrador del toro de bronce, así que los destruyó, escucha esto, con la suave seducción de algo que se llama sincretismo. ¿Ok? Para aquellos que no sabemos qué es el sincretismo, es tomar la cultura de otras naciones, de otras costumbres no reverentes a Dios y aplicarlas a tu vida diaria. Es decir, la amistad con el mundo. Vivir la cultura de este tiempo y siendo cristiano y haciendo cosas que el mundo hace. A eso le llamamos sincretismo. Resistieron el martirio, pero cayeron en la trampa de la tolerancia a las obras de la carne. Resistieron la presión de negar a Jesús públicamente, pero lo negaron en privado, participando en idolatría, en los chismes, en las borracheras y en las divisiones. Porque el enemigo no tuvo que matarlos, solo tuvo que convencerlos de que se mezclaran con el mundo. ¿Está fuerte esto? Bajaron la guardia. Bajaron la guardia a la iglesia de Pérgamo. El gobernador romano de esta ciudad
Siguiente slide. El gobernador romano de esta ciudad tenía algo llamado ius gladi. Esto significa el derecho de la espada. Es decir, el gobernador tenía el poder absoluto para ejecutar a cualquiera. Por eso Jesús se presenta a sí mismo en el verso número 12 como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así comienza, ¿te diste cuenta? Así comienza esta porción. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que Roma cree que tiene la espada del poder, pero yo, dice el Señor, yo tengo la espada definitiva. Yo soy la autoridad final. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pero después viene el no obstante. Pérgamo resistió la persecución. No negaron a Cristo y cuando los amenazaron de muerte, sobrevivieron al ataque frontal. Pero estaban cayendo en una trampa más sutil. ¿Qué es lo que estamos hablando? La adopción gradual, que es la siguiente slide, la adopción gradual de la cultura del mundo. ¿Me va siguiendo, familia, con esto? Jesús menciona la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. ¿Y quién era Balaam? No hay tiempo para ver todo el contexto, pero lo trato de reducir, ¿ok? ¿Quién era Balaam? En el Antiguo Testamento, apúntale Números capítulo 22 al 25. Ahí viene toda la historia de Balaam. Te conviene leerlo, ¿ok? Números 22 al 25. No lo vamos a leer. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel directamente. Así que ideó un plan. Enseñó al rey Balac de ese tiempo. Balac le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, al no poder hacerlo, Balaam enseñó al rey Balac a seducir. ¿Escuchas bien? A seducir a los israelitas para que se mezclaran con mujeres paganas y adoraran a sus ídolos. Es decir, siguiente slide, los destruyó desde adentro. Los destruyó desde adentro. La persecución era externa, era afuera, pero la iglesia de Pérgamo fue destruida por dentro. ¿Ok? La destruyó por dentro mediante el tema de decidir ceder, bajar la guardia y mezclarse con los valores de este mundo. En Pérgamo, familia, los nicolaitas estaban enseñando exactamente lo mismo. Les decían a los cristianos, los nicolaitas decían esto, familia: no sean tan extremos, cálmense, tranquilos. Pueden adorar a Jesús los domingos, pero también pueden ir a las fiestas. Pueden comer carne sacrificada a los ídolos, pueden participar en la inmoralidad sexual que ocurre en los templos. Dios entiende, no pasa nada, es un tema cultural, nada más. Hay que encajar para sobrevivir en los negocios. Es lo que decían los nicolaitas. Tú puedes los domingos venir y levantar tus manos y olvidarte de Cristo durante toda la semana y vivir una vida total y completamente alejada de Dios y de su instrucción. Así sucede. Entonces, qué interesante es esto. La iglesia de Pérgamo estaba tolerando el pecado. Mantenía la fe correcta porque estaban adorando al Dios verdadero, pero permitían una conducta incorrecta. ¿Están listos para el siguiente lente? Segundo lente. ¿Qué significa este texto para la iglesia, para nosotros como iglesia hoy? Vivimos en un mundo, familia, que se parece mucho a Pérgamo, pero tal vez no tenemos un altar de piedras como el de Zeus, o no tenemos un altar en casa así grandote como el de Asclepio. No lo tenemos, pero quizá tenemos nuestros propios tronos de Satanás culturales. El sistema de este mundo constantemente nos está presionando para que nos arrodillemos ante ídolos modernos. El mundo demanda adoración. El mundo demanda tu tiempo, demanda tu adoración. El dinero, el individualismo, la sexualidad sin límites y la aprobación social son algunos ejemplos.
Y el peligro de la iglesia hoy en día, lo que Dios dice en esta carta de Pérgamo a nosotros, es que rara a la vez, familia, nuestra fe, abandonamos la fe de la noche a la mañana. Así como de, te levantas y dices, ya no creo, ya, y te haces ateo de la noche a la mañana. Normalmente no sucede así, familia. El peligro es el síndrome de Pérgamo, la erosión lenta de nuestras convicciones. Te vas enfriando pasito a pasito. Pasito a pasito tu fe se va erosionando. Como ese pasto verde que antes estaba, ahora empiezas a ver manchas sin pasto. Y una mancha por aquí y una mancha por acá. Y de repente no te das cuenta que todo el jardín ya no hay pasto, es solamente tierra. Así sucede. Ese es el peligro. El mundo nos dice, está bien que tengas tus creencias en privado, manténlas en privado, pero en la esfera pública, en las redes sociales, te debes adaptar a los valores de este mundo, ¿no? Tienes que ser tolerante. ¿Han escuchado eso? Está de moda el ser tolerante. Y está fuerte, familia, está de moda. Pero la tolerancia bíblica que estamos viendo en este ejemplo en particular, esa tolerancia no es una tolerancia de ser respetuoso. No es una tolerancia de decir, yo no concuerdo, que Dios te bendiga, te amo, no concuerdo, pero te sigo amando. No está hablando de esa tolerancia. Está hablando de una tolerancia de decir, no pasa nada, pues le entramos, pues qué. ¿No? Le entramos y a la fiesta y a la sexualidad desenfrenada y participas también en eso. De ese tipo de tolerancia está diciendo. Y en el versículo 14 dice como una acusación, versículo 14, tengo unas cosas contra ti, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Y como iglesia, familia, enfrentamos una presión enorme para rebajar los estándares del evangelio, con tal de ser aceptados por la cultura. Es por eso que Satanás nos pone estos pensamientos. Fíjate, es por eso que Satanás se nos tienta a pensar. Fíjate, y esto va para los pastores de iglesia, esto va para mí. Fíjate la responsabilidad de los pastores de las iglesias. Si suavizamos lo que la Biblia dice sobre la moralidad, vendría más gente. Si no hablamos del pecado, el mundo no nos criticaría. Estaría lleno aquí. Si solamente diéramos rienda suelta a las sensaciones y a la fiesta, estaría lleno esto. Pero no es el propósito por el cual Dios instaló la iglesia de Cristo. Una iglesia que juega con los valores del mundo es una iglesia que pierde su poder. Siguiente slide. Cuando la iglesia se vuelve indistinguible de la cultura que la rodea, ya no tiene nada que ofrecer esa cultura. Si tú y yo, familia, no somos diferentes a las personas que no conocen del Señor, ¿qué luz y qué sal estamos siendo? La iglesia de Pérgamo comenzó a perder la luz y la sal y comenzó a parecerse a la cultura de ese mundo. Eso, familia, sigue ocurriendo hoy. Eso, familia, sigue ocurriendo hoy. Jesús nos está recordando hoy que estamos llamados a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. Estamos llamados a amar profundamente a nuestra sociedad, a nuestros hermanos, pero no amar sus pecados. ¿Te das cuenta de eso? Es una gran diferencia. Vamos a la recta final, familia. Voy de buen tiempo. Hoy están de suerte. Vengo con buen tiempo. Tercer lente. ¿Cuál es el tercer lente, familia? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa esto para mí? Es muy fácil señalar con el dedo. A ver, todos pongan su dedo así. Es muy fácil señalar con el dedo, ¿no? ¡Ay, esta sociedad moderna! Esta sociedad moderna, ¿no? Esta sociedad moderna está terrible.
Pero la advertencia de Jesús no es solamente para los paganos de Pérgamo. De hecho, este texto está escrito para los cristianos. Este texto fue escrito para la gente creyente de la iglesia de Pérgamo. No fue escrito para los no creyentes. ¿Sí lo cachas? ¿Sí te cae esto? Era para los cristianos sentados en estas bancas. Este mensaje es para ti, porque te lo firmo. En algún momento de tu vida estás o serás tentado a comportarte como el mundo y no como Cristo lo demanda. Te lo firmo, porque eso es parte de nuestro crecimiento en Cristo. ¿Dónde estás tolerando tú la doctrina de Balaam? ¿Dónde estás tolerando a Balaam en tu propia vida? ¿En qué área estás bajando la guardia? Esta frase que sigue me tumba, familia. Fíjate, lo que hoy toleras, la siguiente generación lo abraza. Lo que hoy toleras, la siguiente generación lo abraza. Si hoy toleras el alcohol, es muy probable que la siguiente generación lo va a ver normal. Si hoy toleras los gritos y el maltrato, ¿qué va a pasar? La siguiente generación va a pensar que eso es normal. Si hoy toleras el pecado y la inmoralidad sexual, ¿tú qué crees que va a pasar con la siguiente generación? Lo que hoy toleras, la siguiente generación lo abraza. Familia, no bajes la guardia. Pide ayuda al Espíritu Santo para que te sane, para que te guíe, para que te transforme a la imagen de Cristo, y sobre todo comienza contigo y conmigo mismo. Esa transformación, familia, comienza conmigo, no con mi vecino, no con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Comienza conmigo. Cristo, quiero ser como tú. Por eso dice la Biblia que la puerta se estrecha, porque pasa de uno en uno. No pasamos todos, es uno en uno, uno por uno. La salvación, la relación con Dios es uno por uno. Dios no tiene nietos ni sobrinos, tiene hijos e hijas solamente. Los pecados ajenos siempre se ven más graves que los demás, ¿cierto? Tenemos un radar para ver los pecados de los vecinos. ¿Ya viste? Lo vi fumando. Uy. Imagínate un día que me vieras, ¿no? Por ahí tomando una cerveza, ¿no? Foto, Facebook, redes sociales, periodicazo, pastor borracho de Sea Life, con un cigarro, que me atravesaras, y dijera, oye, ¡pip! El pecado en el otro se ve más feo. Ay, nanita, pero el tuyo y tu pecado, sí, el de todos. Tu pecado, ¿cómo se ve? Mira lo que dice, estamos terminando. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, habla acerca de las obras de la carne, que es todo lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo, lo que estaba permitiendo la iglesia de Pérgamo. Y lo vamos a leer, síguelo con tu vista. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y ya ahí les va, agárrense porque esto viene con fuerza. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Es como dejar la ley del hielo, ya no te hablo, ¿no? Es hacerte un lado. Envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Está súper fuerte esto. ¿Te das cuenta de cómo necesitamos a nuestro Salvador? ¿Te das cuenta de con qué urgencia necesitamos a nuestro Salvador? ¿Quién de nosotros, familia, no ha caído varias veces en alguna de estas obras de la carne? Y no pone, esta es la más importante y esta es la menos importante, porque hay pecados más visibles. Si yo llego aquí que no me puedo ni parar porque estoy intoxicado, pues fácilmente vas a decir que viene pero bien tronado. Pero ¿qué hay del chisme? ¿Qué hay del orgullo? ¿Qué hay de la mentira? No se ve por afuera, pero está al mismo nivel que la inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, borracheras, orgías. Ay, orgías, ay, pero eres chismoso. Entonces, matas a tu hermano con la lengua. ¿Qué hubo? El pecado, obras de la carne. Aquí no se hace distinción entre cuál es el más grave, todas van parejo. Pero esto no se queda aquí, familia. No termina la historia triste. No termina la historia aquí triste. Mira lo que dice, continúa en el versos 22 al 26. En cambio, todo lo pasado, porquería. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús, escucha, familia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados, caminemos guiados por el Espíritu y no dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Wow, qué bendita es la palabra de Dios. Ceder, familia, estamos terminando. Ceder ante los valores del mundo casi nunca es un salto al precipicio, lo decíamos, es un descenso por una escalera. Comienza con un pequeño, siguiente slide. ¿Todo comienza con qué? No pasa nada. No pasa nada. No viniste a la iglesia. No pasa nada. Te aventaste un video que no tenías que haber visto. No pasa nada. Te aventaste unos chistes con doble sentido. No pasa nada. Mentiste en tu aplicación de trabajo. No pasa nada. Es duro, familia, pero es verdad. Y es mi responsabilidad decirlo, porque viene en la palabra de Dios. Ahí está, familia, ahí está. No pasa nada si hago este pequeño negocio al margen de la ley. No pasa nada si veo este tipo de contenido. No pasa nada si mantengo esta relación inapropiada. Dios conoce que me siento solo. ¿Te das cuenta? No pasa nada. Hermano, el enemigo no necesita que renuncies a Jesús. O sea, el enemigo no necesita que seamos ateos, que no creamos en nada. Le basta con que simplemente a Jesús lo añadas al estante que tienes junto a tus demás ídolos. Con eso es más que suficiente. Le basta que tu fe no afecte tus finanzas, tu pureza o tus relaciones. Pero escucha la respuesta de Jesús en el verso 16. Por tanto, siguiente slide, arrepiéntete. Arrepiéntete. Sergio, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. De lo contrario, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Y la palabra arrepentimiento, familia, no es una palabra para dar miedo. Es una palabra de gracia. ¿Por qué? Porque Jesús te está diciendo, hey, date la vuelta. Estás yendo a un lugar equivocado. Hay un precipicio más adelante. Ven, regresa. Vas a morir. Te vas a lastimar. Ven a casa. Ven a casa. Vuelve a mí. La espada que sale de su boca es su palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12
dice: sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No te equivoques, familia. Dios no puede ser burlado. No puedes engañar a Dios. Arrepiéntete esta noche. Arrepiéntete esta noche. Jesús quiere usar su palabra hoy en tu corazón, no para destruirte, sino como un bisturí, como un experto cirujano para extirpar de ti ese pecado. Solamente Él tiene ese poder. No son cremitas, no son cremitas, sprays, rolón. Aquí Él hace una operación de veras para extirparte todo ese pecado. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nuevo nombre que solo se conoce con quien la recibe. Jesús termina su carta de Pérgamo en el verso 17 como una promesa hermosa para los que vencen. ¿Quiénes son los que vencen? Lo vimos la semana pasada. Los que confían en la sangre del Cordero. Esos son los que vencen. No los que se esforzaron, hicieron calistenia, no, los que vencen, los que pusieron sus fuerzas en Él, en Cristo. Para los que no ceden, les promete, dice el Señor, el maná escondido y una piedrecita blanca. Y terminamos con esto para que no nos vayamos incompletos con este texto de qué significa el maná escondido y la piedrecita blanca. El maná escondido, familia, significa que no tienes que alimentarte de la comida espiritual contaminada de este mundo para poder sobrevivir. Jesús mismo, Él dijo: yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Él es tu sustento, Él es tu alimento. En la antigüedad, pasando el tema de la piedrecita, esta piedrecita blanca se daba como señal de absolución en un juicio. Es decir, el gobernador, cuando se hacía un juicio para declarar culpable o inocente, te daba una piedra negra o una piedra blanca. Si te daba una piedra negra, eres culpable. Pero si te daba una piedra blanca, eras inocente. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí en este momento es: ¿quién es el que tiene la autoridad para declararte justo? Solamente Dios. Pero no solamente esto, también esta piedra blanca servía como un pase VIP para las reuniones que tenían los reyes súper exclusivas. Era tu pase de acceso. ¿Ok? Yo te declaro, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Yo te declaro inocente, te invito a mi mesa. Es lo que está diciendo. Yo te declaro inocente, ven a mi mesa. Hoy Jesús camina entre nosotros, familia. Él tiene la espada de la verdad. Él conoce dónde vives. Él sabe lo difícil que es ser fiel en tu trabajo, en tu escuela, en tu círculo social, pero te llama a no ceder. Te llama a ser fiel. Y si hoy has reconocido que hay áreas en tu vida donde has cedido o bajado la guardia, este es el momento para dejarlas caer. Volvamos al Señor. No bajes la guardia, familia. Pidamos perdón juntos y permitamos que su verdad reine completamente en nosotros. Cierra tus ojos, familia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva, Señor, y cumple el propósito por el que es hablada en nuestra vida. Gracias por la oportunidad de escuchar, Señor, que tú eres un Dios que nos da oportunidades, eres un Dios que nos perdona, eres un Dios que nos busca, que nos ama y que no se cansa de mostrarnos cuánto nos ama. Te pido, Señor, que en esta noche estas palabras que hemos escuchado puedan ser sembradas en nuestro corazón y cumplan el propósito por el que han salido de tu boca, Señor. Que pueda quedar
quedar sellado en nuestro corazón la importancia de amarte, de servirte y de buscar ser santificados todos los días en los pequeños detalles que forman gran diferencia, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que tú nos permites hacer durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie junto conmigo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, con su amor confiamos, hay descanso en él. Qué bendición, familia, poder haber estado juntos esta noche. Gracias por tomar la decisión de venir. Ya estamos despedidos. Ha sido una gran bendición la predicación, la alabanza. No olvides, si vas a dar, está la mesa de ofrendas en la parte de atrás. Si nos visitas por primera vez en línea o en persona, te esperamos en la mesa de bienvenida. Y no olvides a tus niños. Están cuidándolos en la parte de atrás. Que Dios te bendiga.